El simbolismo del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se compone de una serie de imágenes. Las imágenes se mueven, están llenas de acción, todo se mantiene en constante actividad. Vemos una imagen y pronto da lugar a otra, enseguida otra y otra y otra y así sucesivamente. Veamos estas escenas cambiantes. 7 candeleros de oro. Alguien anda en medio de estos candeleros, está vestido con una ropa que le llega hasta los pies y ceñido por el pecho con una cinta de oro. Sus cabellos son blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Tiene en su diestra 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Luego cambia la escena. Vemos un trono y alrededor del trono un arco celeste. Y del trono salen relámpagos y truenos y voces. En la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono hay un libro sellado con 7 sellos. Ahora alguien se acerca al trono. ¿Quién es? Es el león de la tribu de Judá. Quien toma el libro inmediatamente. Los 4 seres vivientes alrededor del trono, así como los 24 ancianos, se postran delante del Cordero. Cada uno tiene arpas y copas de oro llenas de incienso y cantan un nuevo cántico. Cuando la música cesa vemos 4 caballos, blanco, bermejo, negro y amarillento. Cuando estos caballos salen, ahora alguien se acerca y del trono sale en la mano derecha quién es el león. Inmediatamente los 4 seres vivientes alrededor del trono. Cada uno tiene arpas de oro llenas de incienso y cantan un nuevo cántico. Cuando estos caballos y sus jinetes salen, vemos también gente matándose. Algunas parecen estar con hambre, en realidad su aspecto es de estarse muriendo de inanición, otras están siendo arrojadas a las fieras. Vemos ahora las almas de las personas que han sido muertas. Claman debajo del altar en voz alta. La luna se vuelve de color de sangre, el sol se vuelve negro como un saco de silicio. Las estrellas del cielo caen sobre la tierra. La gente, incluso los reyes, los príncipes, los oficiales, todos los ricos y todos los pobres se esconden en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Qué están haciendo? Claman en voz alta. Nuestra salvación es la obra de nuestro Dios que está sentado sobre el trono y el Cordero. El libro entero contiene escenas cambiantes como estas películas cinematográficas de símbolos activos. Además hay sonidos, voces, cánticos, respuestas, coros. El Apocalipsis, por así decirlo, así es una magnífica película de cine. La necesidad de concentrarse en el tema central. Ahora surge la pregunta, ¿qué significan estas imágenes? ¿Cómo debemos interpretarlas? Con el fin de contestar esta pregunta vamos a rodear un poquito. Usted se acuerda, por supuesto, de la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 30, 37. Algunos que interpretan esta hermosa historia de la siguiente manera. El hombre que desciende de Jerusalén a Jericó representa a Adán, cabeza de la raza humana. Aquel ha dejado la ciudad celestial y desciende a la ciudad terrenal, la ciudad profana, pero al dirigir sus deseos a la tierra cae en manos de ladrones. Estos ladrones le despojan el vestido de justicia original. También le golpean dejándolo herido y medio muerto, sí medio muerto en pecados y transgresiones. El sacerdote y levita representa la ley y los sacrificios.
Aquel ha dejado la ciudad celestial y desciende a la ciudad terrenal, pero al dirigir sus deseos hacia la tierra cae en manos de ladrones. Pero el buen samaritano, a saber Jesucristo, viaja ese mismo camino, ayuda al pecador, venda sus heridas, los unge con aceite del Espíritu Santo y con vino, es decir, con la sangre de su pasión. Luego el buen samaritano, Jesucristo, coloca al pobre hombre su propia bestia de carga, es decir, sobre los méritos de su propia justicia. Lleva al pobre hombre hasta su mesón, es decir, a la iglesia. El día siguiente el buen samaritano le entrega al mesonero 2 denarios, sea la palabra y los sacramentos, que por medio de ellos puede suplir las necesidades espirituales del pobre pecador. Luego este buen samaritano se marcha, pero promete volver más tarde. Ahora hay personas con una mentalidad que se goza en espiritualizar las explicaciones de esta manera. En ese caso sería mejor cerrar este libro porque nunca entenderá realmente las parábolas de nuestro Señor, ni tampoco podrá entender nunca el libro del Apocalipsis. Asentemos el hecho de que la susodicha explicación es totalmente incorrecta de principio a fin. Es absolutamente incorrecto preguntar cuál es el significado de este pobre hombre que cayó en manos de ladrones. ¿Cuál es el significado de los ladrones, del sacerdote, del levita y del buen samaritano, del vino, del aceite, de la bestia, del mesón, de los 2 denarios? Ninguna de estas cosas posee un significado espiritual más profundo. Si la bestia de carga tiene que ser espiritualizada, ¿quién va a determinar precisamente lo que ella significa? ¿Y qué de los 2 denarios? Representan a los 2 sacramentos, la palabra y los sacramentos, o tal vez los 2 testamentos. ¿Quién va a determinar esto? El contexto del pasaje donde se encuentra esta parábola no dice nada al respecto de este asunto, y dado que el contexto no dice nada, nosotros tampoco podemos decir nada. Por supuesto, todos estos elementos de la parábola, es decir, el vino, el aceite, el sacerdote, el levita, el mesón, los 2 denarios, etc., tienen su importancia de vida, pertenecen a la parábola. Sin ellos la parábola sería incompleta y sin significado, pero usted no debe atribuir a cada una de estas características ningún significado espiritual distinto, porque solamente sirven para completar la parábola. Pues habiendo leído la parábola entera debe preguntarse, ¿cuál es el significado de esta parábola vista desde su totalidad? Cada parábola enseña una sola lección central con un estudio breve del contexto. Casi siempre se aclara perfectamente esta lección central. Según Lucas 10, 25 al 29 y 36 y 37 vemos que el significado de esta hermosa historia es que en lugar de preguntarnos ¿quién es mi prójimo?, debemos ser prójimos de todo aquel que el Señor tenga a bien poner en nuestro camino. La necesidad de distinguir entre principio y detalle. Hemos visto en la parte A la necesidad de concentrarse en el tema central. Ahí vimos que nosotros no debemos de espiritualizar absolutamente nada. Y vimos ahí en Lucas 10, 30, 37, que hay algunos que interpretan esta hermosa historia de la siguiente manera. Bueno, el hombre que desciende de Jerusalén a Jericó representa a Adán, cabeza de la raza humana, que él ha dejado las... O sea que están espiritualizando, le están dando a cada detalle y pues no se concentran en el tema central, sino que abordan muchos temas. Ahí, por ejemplo, representa a Adán, cabeza de la raza humana, y luego vamos a ver que también hay el tema de los sacramentos, que también hay el tema de la justicia original, la justicia propia, y hay muchos temas en particular en esa forma de interpretar, que más valdría mejor que cerraran su Biblia y ya no siguieran, porque no van a poder entender entonces el libro del Apocalipsis, porque le van a poner muchos símbolos. Entonces, existe también otra necesidad. Esa era la necesidad de centrarse en el tema. Ahora vamos a ver la necesidad de distinguir entre principio y detalle. De una manera semejante tenemos que interpretar los símbolos del Apocalipsis. No debemos acentuar demasiado los detalles. Por ejemplo, respecto al símbolo de las langostas que salieron del pozo del abismo, del capítulo 9, del 1 al 11, no debemos preguntar cuál es el significado individual de sus cabellos, sus dientes, sus corazas, etc.
Al hacerlo fragmentamos el símbolo, perdiendo así la unidad. Estos detalles pertenecen a la imagen, lo mismo que la bestia, el vino, el aceite, etcétera, de la parábola del buen samaritano vista anteriormente. Debemos preguntar en primer lugar qué significa la imagen vista desde su totalidad y en segundo lugar cuál es el único significado central de la imagen. Por regla general los detalles pertenecen a la imagen, al símbolo. No intente dar a los detalles una interpretación más profunda, sino hasta donde su interpretación sea necesaria para descubrir el pleno significado de la idea central del símbolo. Un ejemplo. Por ejemplo, respecto al símbolo de la Nueva Jerusalén, capítulos 21 al 22, la idea central es la perfecta convivencia con Dios. Esa es la idea central. Los detalles, el muro, los cimientos, las puertas, el río, etc., describen el glorioso carácter de esta convivencia. Lo que estamos buscando es la impresión total, la idea central de cada símbolo completo, así como en las parábolas. El contexto nos ayuda a explicar el significado de la imagen. También es necesario un estudio cuidadoso de todos los detalles para poder determinar la idea central. Proposición 5. La estructura del libro consiste en imágenes móviles. Los detalles que pertenecen a la imagen deben ser interpretados en armonía con el pensamiento central. Debemos hacer dos preguntas. La primera, ¿en qué consiste toda la imagen? La segunda, ¿cuál es su idea predominante? Ahora, en este inciso C, vamos a ver qué significan los símbolos. Habiéndose establecido esto, surge inmediatamente otra pregunta. Considerando que debemos interpretar el símbolo en su totalidad y sus detalles en armonía con el símbolo entero, ¿cuál es el significado de este símbolo? ¿Cuál es el significado de este símbolo? ¿Se refiere a un acontecimiento específico de la historia, a un suceso particular, a un detalle cronológico, o tal vez a una fecha importante? Bueno, esta pregunta, con respecto a esto, debemos distinguir entre dos clases de símbolos. Hay símbolos que describen el principio o el fin del curso de la nueva dispensación. Según el contexto, es muy evidente que estos símbolos se refieren generalmente a un suceso específico. Así, por ejemplo, la mujer radiante que dio a luz a un hijo varón representa a la iglesia dando a luz al Cristo, es decir, su naturaleza humana. Y la doble ciega del capítulo 14, del 15 al 20, se refiere al juicio final y ese gran acontecimiento específico. Pero hay otros símbolos también, a saber, aquellos que parecen ocurrir entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos pensando en símbolos tales como los candeleros, los sellos, las trompetas, las copas, etc. Se refieren estos símbolos a sucesos específicos, a acontecimientos individuales, a fechas o personas en la historia. Si es así, entonces tenemos que admitir que no podemos interpretarlos, porque entre las miles de fechas y sucesos y personas de la historia que demuestran ciertos rasgos semejantes al símbolo en cuestión, ¿quién puede escoger la única y específica fecha, el suceso o la persona pronosticada por este símbolo particular? El resultado es una confusión, miles de interpretaciones, pero de ninguna certeza. Y el Apocalipsis continúa siendo un libro oculto que no podemos abrir. Sin embargo, no creemos que este sea un libro oculto. Creemos firmemente en una revelación, un descubrimiento. Por tanto, tenemos que buscar otra regla de interpretación. Afirmamos que esta regla, lejos de ser impuesta sobre los símbolos, se deriva de ellos. Es sobre la base de los símbolos mismos, como son descritos en el Apocalipsis, que llegamos a esta conclusión muy importante, a saber que los sellos, las trompetas, las copas y otras imágenes semejantes no se refieren a sucesos específicos o detalles de la historia, sino a principios que están operando durante toda la historia del mundo, especialmente a través de toda la dispensación nueva. Presentemos evidencias a favor de esta importante regla de interpretación. Note primeramente que es muy extensa la esfera en la cual operan los sellos, las trompetas y las copas. Estos símbolos afectan respectivamente la cuarta parte de la tierra, la tercera parte de la tierra, del mar, de los árboles, toda la tierra, todo el mar. Lea los capítulos 6, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 16. Ahora, esto apenas podría ser verídico si cada sello, cada trompeta y cada copa se refiere a un solo suceso en la historia, a un acontecimiento que sucede a una fecha específica en un lugar definido. Pero si en cambio consideramos el símbolo como indicado, una serie completa de acontecimientos del principio hasta la terminación de la dispensación.
Dispensación. Estas descripciones de la esfera en que los símbolos operan empiezan a tener un significado. Así, por ejemplo, podemos entender la expresión una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, si esta se refiere a todos los desastres marítimos que ocurren a lo largo de toda la dispensación. Repito, estos símbolos no afectan a un solo grupo muy limitado de gente, sino a una multitud innumerable. Las trompetas, por ejemplo, afectan a la humanidad. No se refiere sencillamente a unas cuantas personas que viven en Europa y que da la casualidad de que tienen algún litigio contra el Papa. Lea usted 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Esta descripción es aún más general porque parece que estos símbolos afectan no solamente a todos los no regenerados de una sola era, sino también a los de las generaciones anteriores. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Capítulo 16:6. Por tanto, no podemos escapar a la impresión de que los símbolos se refieren a una serie de acontecimientos, a los principios de la conducta humana y satánica y del gobierno moral divino. Se refieren a cosas que suceden muchas veces, de modo que el libro del Apocalipsis es siempre moderno. Los símbolos describen principios de conducta y del gobierno moral divino que son evidentes tanto hoy como lo fueron en el primer siglo después de Cristo. Con respecto a esto, no podemos olvidar que aparentemente cada una de estas series, ya sea los candeleros, los sellos, las trompetas o las copas, influyen a lo largo del periodo, empezando con la primera y terminando con la segunda venida de nuestro Salvador. También parece que este punto de vista concuerda mejor con la idea de que los símbolos indican los principios siempre operativos más bien que la teoría que significa ciertos acontecimientos específicos aislados en Europa. Además, tenemos que tener en cuenta que los símbolos ocurren generalmente en grupos de 7. El número 7 representa 54 veces. El número 7 aparece 54 veces. El libro está dirigido a 7 iglesias, representado por 7 candeleros. Hay 7 estrellas que simbolizan a 7 ángeles. De las iglesias hay 7 espíritus de Dios representados por 7 lámparas. Hay 7 sellos, un cordero que tiene 7 ojos y 7 cuernos. 7 ángeles tocan 7 trompetas y otros 7 derraman las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. 7 truenos hablan voces. La bestia que sube del mar tiene 7 cabezas. Hay 7 montes, 7 reyes. El número 7 indica perfección y concuerda muy bien con la idea de que los símbolos se refieren a principios de la conducta humana y del gobierno divino que operan siempre, especialmente a lo largo de toda esta dispensación. Nuestra última línea de evidencia es tal vez la concluyente. Debemos tener en cuenta continuamente que el propósito de Dios y el vidente es el de hacer a las personas sabias para la salvación. El libro tiene un propósito ético espiritual. Ahora, si estos símbolos indican y predicen meramente sucesos futuros y aislados, es posible que pueda satisfacer la curiosidad de alguien, pero apenas se puede decir que se indica a la gente en general. En cambio, si creemos que el libro revela los principios del gobierno moral divino, los cuales operan siempre, de modo que sea cual fuere la era en que estamos viviendo, podemos ver la mano de Dios en la historia y su brazo fuerte protegiéndonos siempre y dándonos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tal caso, solamente en tal caso somos edificados y confortados. Se puede resumir todo esto en la sexta proposición. Los sellos, las trompetas, las copas de ira y los otros símbolos semejantes no se refieren a sucesos específicos, a acontecimientos individuales, a detalles de la historia, sino a principios de la conducta humana y del gobierno moral divino, las cuales operan a lo largo de toda la historia del mundo, especialmente a lo largo de la nueva dispensación.